Hola, hola, ¿cómo están? Ha sido un gusto ahora estar con ustedes nuevamente, prácticamente en el capítulo número 12, si es que estoy bien. Y el día de hoy mira, esto lo hice a propósito porque ahora se viene el Congreso de Jóvenes y la verdad es que quise traer a puros jóvenes el día de hoy, así que tenemos a la Vania y al Javi. ¿Cómo están? Hola a todos, feliz sábado, es un gusto estar con ustedes en el repaso de la lección de esta semana. ¿Qué tal? Sí, feliz sábado también, lo mismo. Es un gusto estar acá, primera vez que estoy, así que nervioso. No, pero mira, dentro de todo el nerviosismo va a salir una conversación, Mm. como siempre lo hemos hecho hasta ahora. Ustedes que nos están viendo ahora, el chat de YouTube está disponible para que hagan sus comentarios, hagan lo que sea. Nosotros estamos atentos a lo que escriban, de verdad, ¿ya? No crean que no. Y bueno, estoy feliz de tener a estos dos grandes amigos que están conmigo el día de hoy. Va a ser una muy buena conversación. Créanme que sí. Un tema que no, que lamentablemente, nuevamente, no atañe al día de hoy. La gente no le gusta esta palabra, de verdad. Mm. Va en contra de todo. Entonces, ¿les parece que para comenzar oremos Mm. para conversar? ¿Ya? Javi. Sí, vamos a orar entonces. Señor Jesús, gracias por la oportunidad de poder estar aquí reunidos para poder repasar la lección de esta semana. Por favor, permite que esté entre nosotros para que seas tú quien dirija esta conversación y de esa manera podamos entender más de lo que tú nos quieres entregar. Te lo pido por favor esto en tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Javi. Mira, me agarro un poco aquí la cabeza porque yo creo dentro de todo que esta palabra no va con mi personalidad. Supongo. Ya, porque no me considero la persona más humilde del mundo. Aunque va a poder decir, soy el más humilde del mundo. Pues sé que soy humilde. Es que eso sí, Qué po. gran humildad. Es difícil. Claro, una persona humilde no creo que se haga Esa haga declaración. ahí Mm. esa declaración, exactamente. Pero a lo mejor ustedes se preguntan, oye, pero ¿de verdad es la humildad? Si el título se llama Morir como una semilla. Pero eh, esperamos que con la conversación nos vayamos dando cuenta que esto se trata un poco de la sumisión o de la humildad. Y por eso decimos que al día de hoy nadie es humilde. O sea, a ver, no quiero meter la mano al fuego, pero no es una característica muy común al día de hoy. Ese es el punto. Por ejemplo, no sé, el Javi dentro de la U, a lo mejor algunos de sus compañeros tal vez, tampoco me quiero meter en la mano al fuego, o algunos conocidos que tenga, o la van, algunos compañeros, o yo también, compañero jefe. ¿Vemos la humildad a nuestro alrededor? Mati, yo creo que igual es un tema de que como sociedad el camino en el fondo que se está guiando es un poco más propio. Ya vemos, por ejemplo, a veces cuando hay reclamos, en mi caso, como soy enfermera, en las urgencias, por ejemplo, señorita, me dice, llevo 2 horas esperando aquí y usted no me ha atendido. Caballero, disculpe, ¿sabe qué? Tenemos un paciente en riesgo vital, lo más probable es que este paciente fallezca, necesitamos estar aquí, es Mm. que no importa, ¿ya? Entonces tú quedas así como, caballero, es un paciente, no sé, con un accidente cerebrovascular, con un infarto que tú dices, cualquier persona entendería Mm. ya Mm. la necesidad de que el equipo esté completo viendo, enfocado en este caso, en este paciente, Mm. pero en realidad la demanda es otra, No, y ya capaz que él vino por un corte nomás. es muy difícil que los pacientes, por ejemplo, te digan, sí, yo entiendo, esperaré en el box de manera tranquila y en silencio, jamás. Es muy Mm. difícil. Entonces, como que sociedad estamos en una línea de demanda, ¿ya? Siempre en el fondo lo que es para mí y lo que yo quiero y lo que es ahora. Entonces, cuando hablamos un poco como de humildad, de tener paciencia, de quizás en el fondo darme por el otro, como hablaba en este aspecto, la parte de quizás sumisión, de llegar a un punto, a un pacto, a un acuerdo, es bastante complicado. Como que en la sociedad en sí estamos más demandantes ya frente a las personas. Yo espero que mi hijo tenga una buena educación con el profesor, que la atención de salud sea rápida,
que el metro pase a la hora y que ojalá hayan asientos disponibles para todos, ¿ya? Entonces, como que en realidad cuesta un poco tener este valor incluido en las actividades de nuestra vida diaria, como que va hacia el otro lado del tren. Es verdad, es difícil luchar contra eso. Javi, ¿cómo lo ves tú en tu vida diaria? Bueno, a ver, yo lo puedo ver de dos lados. El primero, en la universidad, la vida académica es de todo menos humilde, pues sí. Uno pensando en mis profes sobre todo, más que en alumnos, porque mis compañeros todavía somos que no, no somos tan buenos, entonces ya, ahí puede pasar un poquito más piola, pero los profes que impongan muchas veces su propia postura o su propia forma de, su propia teoría, su propio paradigma, al final es como, es todo lo contrario de la humildad realmente. No hay, no, como que no intentan entender al otro antes de poner su propia postura, aunque en algo que en realidad es súper nimio, o sea, nadie se pasa a llevar realmente porque es algún ámbito académico, o sea, al final es estudio, no es la Claro, vida real como tal. O sea, a lo mejor mientras están hablando en la sala de profesores no se pasan a llevar, pero en el sentido de que no, es que este paper que tengo yo es la única verdad. Y a veces feo, pero pasa mucho, pasa mucho. totalmente. Sí. Mira, así como tomando un poco, yo siempre cuento esta historia dentro como de mi esfera de amigos, lo que me pasó una vez cuando estaba en la web al principio, y que fue que para una de las últimas notas, antes de que entráramos al examen, esto definía si es que yo me eximía. Yo me acuerdo que necesitaba un 6,7 para eximirme. Mm. Nótase, necesitaba un 6,7 para eximirme. Y la verdad es que estudié harto y di la prueba. Y el profesor me pasa mi prueba cuando la había revisado todo el tema. Y yo veo y aparece ahí 6,9, ¿ya? 6,9. Entonces dije, oh, bacán, me eximí, lo mejor, ya. Empiezo a revisar la prueba, empiezo a bajar, y empiezo a notar y digo, ¿de dónde me equivoqué? Entonces empiezo a buscar, digo, ¿dónde me equivoqué? Y no encontré dónde me equivoqué. No tenía un error en ningún lado. Entonces yo partí donde el profesor, le digo, profe, ¿se acuerda que yo, porque dije, ya, ok, me puso un 6,9, me habré equivocado en alguna parte. Entonces le dije, profe, esta es mi nota, me equivoqué en alguna parte. No, esa es su nota. Ya, bueno, ¿le parece que ocupe unas décimas? Pues se acuerda que yo tuve unas décimas que yo le respondí una pregunta que usted me dijo, sí, pero ¿qué más querí? Esa es tu nota. Ok, ok, me fui. El desgraciado, bueno, no sé si es la palabra, pero este profe no me Todas las quiso palabras que son emitidas son responsabilidad de quien las responsabilidad. emite. Bueno, pero es que no era muy agraciado, ¿no? El profesor en aquel instante. Me dejó con esa nota, tal cual. Y teniendo las Mm. posibilidades de dejarlo. Yo quería un 7 igual, o sea, Sí, un po, 7 dentro de la universidad obvio. igual, por supuesto, po, ¿Cómo, y no me quién dejó. no? Entonces, frente a este punto, esto es un ejemplo claro de lo que significaba el tema de esto, de los profes que se creen dioses, ¿no es cierto? Que mi verdad es lo que importa dentro de todo y nadie más va a llegar a saber que, más que yo, por así Mm. decirlo. Y no sé si es que de verdad un 7 hubiera significado eso, era simplemente el orgullo de un pequeño estudiante que quería llegar a la distinción máxima, por así decirlo. Pero Claro. ese tipo de cosas nos logramos pillar como en nuestro ambiente. Y no sé qué piensan ustedes, que a lo mejor eso igual está un poco relacionado porque, ¿en qué sentido? Ustedes van comentando varias características como estos son mis derechos, esto es lo que yo merezco, esto es lo que es correcto para mí, y podemos hablar de distintas cosas que son correctas, que está bien, sí, son nuestros derechos, un sinfín de cosas más, pero de repente esto a lo mejor comienza a decaer un poco en el egoísmo en sí, como por ejemplo lo que dijo la Vania, o sea, este persona que estaba acá decía, oye, que me da lo mismo, tenéis que atenderme a mí. O en el sentido, como conversábamos la semana pasada, con la paciencia también, pues. Oye, llevo tanto tiempo esperando acá en la fila, no, me da lo mismo, el egoísmo, el yo primero, yo tengo que ir acá, y nos aferramos a las cosas que son nuestras. Estas situaciones como que forman parte del día a día de nosotros. Y no sé directamente si es que de verdad, a lo mejor nosotros
somos así también. Nosotros también tenemos esa actitud como de intentar como hacer valer nuestros derechos muchas veces, sin importarnos lo que pasa a los demás. Mati, ¿sabes? Yo les llevo un término igual un poco más personal, ¿ya? En el aspecto de que muchas veces nosotros tenemos planes o sueños y pensamos y muchas veces nos arraigamos en ese plan, ¿ya? En eso que yo quiero realizar, en ese proyecto, quizás en ese trabajo soñado, ¿ya? Y nos cuesta muchas veces quizás humillarnos, ¿ya? En esta voluntad, ¿ya? En que si bien cuando hablábamos, ¿cierto?, del crisol y de quizás, entre comillas, someternos, ¿cierto?, voluntariamente y quizás este proceso de crecimiento, nos cuesta ya comprender que la voluntad divina es lo mejor para mí, ¿ya? Pero al mismo tiempo esto está considerado en el plan, ¿ya? O sea, la Vania no va a ser más feliz que en este lugar, ¿ya? Y no se refiere a las cosas únicas, ¿ya? Que antiguamente se creía, por ejemplo, no sé, en el caso de los pololos, de las parejas, que tú vas a ser únicamente y exclusivamente feliz con tal persona, ¿ya? Este mito se ha ido quebrando, porque en realidad, cuando hablamos de tomas de decisiones, hablamos entonces de que Dios, en este caso, entrega, ¿cierto?, su voluntad, y su voluntad final es que tú seas redimido. Esa es su voluntad. Y en este proceso de que tú seas redimido, Dios te quiere pleno, te quiere feliz, te quiere con salud, quiere que tú tengas una vida maravillosa. Entonces, cuando hablamos de humillarnos en un plano como más personal, es de decir, Señor, sabes, yo quisiera esto, este es como mi sueño más grande, pero te lo entrego y vamos trabajando juntos en este proceso. ¿Ya? Es ese ceder, ¿ya? Que nos pasa un poco quizás a los casados. ¿Ya? ¿Sabes? Yo dejo el papel para este lado y tú dejas el papel para el otro lado, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Le da un poco esa dinámica de ejemplo en el fondo, que Dios también la tenía. Quizás a nosotros nos cuesta y somos dos, ¿ya? En el caso de Dios es Trinidad, eran 3 personas, ¿ya? Y estas 3 personas vivían en armonía y se ponían de acuerdo. ¿Cómo es que esto sucedía? En base a este principio que a veces menospreciamos un poco, ¿ya? El tema de la humildad. El de poder que estos 3, en el fondo, funcionaran de una manera maravillosa, objetivo que quizás tenemos, ¿cierto? Y trabajamos los casados, ¿ya? Y de la misma manera se va dando en nuestro día a día. Como yo entonces ahora tengo esta dualidad con el Señor. Tú hablas del matrimonio, y cuando uno habla del matrimonio, la frase que aparece, o al menos que se me viene a mí a la mente, es que alguien tiene que ceder, ¿ya? Alguien tiene que ceder dentro de todo, porque si no, y esto no solamente aplica al matrimonio, sino que aplica de repente a relaciones de amigos. De repente también aplica a, no sé, a compañeros de trabajo, compañeros de repente uno está conversando con alguien y tú te das cuenta así como, sí, ya, tienes razón. Es como que uno ya, como, ya, sorry, pero ya no puedo seguir aquí. Entonces, alguien tiene que ceder, o si no, esto se vuelve en un ciclo interminable de discusión. Eh, aquí hay un tema bastante interesante referente a esto, porque cuando hablamos, por ejemplo, de morir como una semilla, ¿de dónde sale esta frase primero que todo? ¿Por qué hablamos de morir como una semilla? No sé si ustedes recuerdan un poco de la semana, de dónde aparece esta frase. No sé si lo tienen en la Biblia por ahí, porque aparece en la Biblia, de hecho. Y me gustaría que lo buscáramos para a lo mejor enfocarnos y tomándonos de la mano un poco del por qué aparece esto. Esto se encuentra en capítulo 12 de Juan. Juan 12, 24. Juan, capítulo 12, versículo Aquí lo tengo. 24. ¿Tú lo tienes? ¿Sí? Léalo, compadre. Adelante. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De aquí va la frase de donde nosotros estamos conversando, que es como morir como una semilla. ¿Qué podemos aprender de la semilla? ¿Cuál es el proceso de la semilla? ¿Han estado algunos de ustedes, han plantado algo?
El, ¿Sí? en básica. Rábanos, ya, todavía están en Ah, mini. Los, los porotos con yo estaba el, pensando, sí, los brotos con algodón en realidad, sí. los porotos con el algodón de agüita, sí. Algo hemos plantado algunos, y nos damos cuenta un poco de cómo funciona ahí el tema. Mm. Yo no, debo ser sincero, este versículo no debe ser uno de los versículos que yo conocía mucho. De hecho, lo leí y sentí como que, Sí, ¿cierto? nunca sí, fue como que extraño, Estaba no lo ahí. había leído. Sí, siempre estuvo acá esto. Y claro, porque ahí me quedé pensando y dije, claro, técnicamente cuando nosotros plantamos algo, después la semilla no existe más. Ujú. O sea, la semilla se destruye, no muere directamente. Y esta acción de morir, eh, poéticamente hablando, me gusta esta frase, que es como cuando la muerte da paso a la vida. Es decir, como que, compadre, quedé como el más sabio del universo, compadre, en este instante. Dije, la muerte da paso a la vida. Y eso, cuando uno lo ve en la naturaleza, no solamente a lo mejor en la semilla, lo ve, por ejemplo, cuando un árbol se seca, ¿no es cierto? Y del Mm. árbol sale un pequeño brote y ese brote crece más adelante en otro árbol, más bello todavía, no sé. Lo estoy también viéndolo de manera romántica. Pero en este proceso de la semilla es distinto porque tiene que quebrarse. Y ahí sale los brotes, ¿no es cierto? Y sale lo nuevo. Claro. Hay un proceso. El proceso, ¿no es cierto? Que es como que uno coloca la semilla muere y da fruto. Eh, Cuando vamos viendo este proceso, vamos notando un poco una frase que a lo mejor, como veníamos conversando, no está dentro de nuestro vocabulario, que es someternos. Mm. Y yo creo que esta palabra sí o sí está enemistada con la sociedad del día de hoy. Y está enemistada también con el matrimonio. Y está enemistada también con la amistad. Y está enemistada en ambientes laborales, someternos. O sea, anda a buscarte una persona que esté trabajando y tú le digas, compadre, tú tienes que someterte a mí porque yo soy tu jefe. O, amor mío, ¿sabes qué? Usted tiene que someterse a mí porque usted es mi esposa. O peor aún, o sea, usted tiene que someterse porque tú eres mi esposo y yo mando. Eh, o, o desde qué otro punto de vista, de la amistad, o sea, compadre, yo sé más que tú, tengo más edad que tú, entonces usted tiene que hacerme caso, soy su amigo, lo quiero, Mm. pero tiene que hacerme caso, tiene que seguir mis pasos. Y allí es donde empieza a salir a flote el cuánto no queremos la palabra de someternos. Y yo les pregunto a usted abiertamente, ¿ustedes se someten? ¿Se someten? Sí, yo quiero decir que sí. Ah, sí, 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 sí. mira tú. Sí, lamentablemente diría yo incluso. Justo sabes que estaba hablando de esto de que estamos enemistados. Lamentablemente, ya. Sí, con con Abraham conversábamos el otro día de la universidad misma. Le llamamos el invento más diabólico del mundo. Pero no por las ideas que podría llegar a introducir la universidad, sino porque te consume todo el tiempo importante. O sea, no puedo salir, tengo que andar ahí haciendo malabar entre el estudio y esto, por ejemplo, el mismo sábado, es complicado. Entonces al final ando literalmente sometido a los tiempos que la universidad me impone para organizar mi horario según eso. O sea, por eso digo, lamentablemente estoy sometido a la universidad en este caso. Es verdad. Y no sé, yo creo que hay muchas cosas en la vida que sin darnos cuenta, como decía la Vania, antes de conectarnos son sutiles. Sí. ¿Ah? Son sutiles. Por ejemplo, yo estoy sometido a mi trabajo. Ujú. La Vania también está sometida a su trabajo. Sí. Te das cuenta, o sea, tenemos que llegar a cierta hora, tenemos que cumplir con ciertos lineamientos, si no los cumplimos nos llega un reto, Ujú. nos llega un llamado de atención y técnicamente nos van a echar y si salimos del yugo, del sometimiento del trabajo, no recibimos el dinero, Mm. Me como que siento- recibimos esa retribución, por así decirlo. Tú uno te anda, sometes a mí, uno anda amenazado más encima, sobre todo en el trabajo, porque en la universidad ya podría uno es más debatible, pero en el trabajo uno anda amenazado literalmente así con pistola en la cabeza porque si no trabajan, no vives, es así de simple, entonces uno no, pues, ni siquiera uno que se lo pueda sacar tan fácil. no, pero en el caso de la universidad igual es casi similar, o sea, si tú Sí, no si vas no a la estudio, después no universidad, trabajo. Sí, sí hay como claro, hay correlación, pero eh, sí, sí, hay correlación en distintos sí. grados, en distintas formas. Y Exacto.
y ahí yo creo que ¿por qué estamos hablando de toda esta parte? Y yo sé, lo llevé muy lejos de todo. Y lo llevo a la parte extrema, solamente porque yo quiero leer el siguiente versículo o que lo vayamos a buscar, que es Filipenses, capítulo 2. Porque este texto es bien fuerte. Es fuerte porque nos demuestra un poco eh, cómo debiésemos ser igual. O a lo El mejor gol estándar. o el estándar, claro, el estándar que a lo mejor nosotros pudiésemos tomar. Filipenses capítulo 2, Filipenses Colosenses, entonces un poquito antes, Ujú. capítulo 2, versículo, que yo no sé, sí, el 5. 8. A ver, El 5, ya. 5, mira, del 5 al 8, la Vania, lo puedes leerlo del 5 al 8, porque vamos a ir Ya, leyéndolo ahí, porque es bastante interesante. Dale nomás. ya. Filipenses 2, entonces, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese. Eh, yo creo que cuando leemos este versículo así, a lo mejor, qué hermoso, qué rico, pero Mm. fíjate de dónde venimos, lo que estuvimos conversando en este momento. ¿Qué tan lejos estuvimos llegando este sometimiento? Y nosotros venimos acá a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, y nos damos cuenta que nuestro Hacedor, nuestro Dios, eh, ni le complicó someterse, porque eso fue lo que hizo técnicamente. Siendo el Hacedor, siendo el creador de nosotros, decidió someterse a nuestro yugo. Y suena un poco fuerte, pero el punto es que Él vino a la tierra se sometió, se humilló en el sentido de dejar la gloria que Él tenía en el cielo, vino acá a la tierra, y acá en la tierra se hizo siervo. Ese es el sentido de que se sometió a nosotros, técnicamente a la raza humana. Y eh, mira, mira el ejemplo. No sé si estaríamos pensando a lo mejor que el rey Charles, ¿no es cierto? El actual rey Charles decida, por ejemplo, dejar todo aquello y dedicarse a una vida de programador como yo. No sé, ¿se entiende? Dejar todo aquello. Creo que No hay sé si... una reflexión, Mati, importante en que en nuestra vida constantemente elegimos someternos a ciertas cosas, ¿ya? El Buen tema punto. espiritual es un tema, ¿ya? Muchas de las personas hoy en día dicen, no, yo no voy a una iglesia, en el fondo porque no quiero estar bajo ninguna norma o ninguna regla y estas cosas que ustedes imponen, etcétera. Pero en realidad, en el diario vivir muchas veces, como veíamos, nos sometemos de manera autónoma, ¿ya? A diferentes contratos, a diferentes responsabilidades, ¿ya? Y nos olvidamos que en el plano espiritual también tenemos allí una guía, y en este caso es el ejemplo de Jesús, ¿ya? El ejemplo de Jesús es que él llegó en el fondo a negarse a sí mismo hasta el punto de, en este caso, morir. Entonces ya no estamos hablando solo de quizás ceder el asiento en la locomoción, ya no solo Mm. estamos hablando quizás de ser un poco más, no tan demandantes en mi caso en la atención clínica, ya de quizás esperar al colega que viene atrasado, ya, sino que en realidad tenemos que darnos cuenta de que lo del día a día nos envuelve tanto que olvidamos este plano espiritual que debiese ser el primordial. Sí. Y en este plano espiritual, esta semilla debe de llevar fruto. El objetivo ya de nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, es que llevemos fruto. El fruto es que mi vida sea representada por el carácter de Cristo. Que la Vania en el fondo pueda representar a Cristo aquí en la tierra. Mm. Como esposa, como hija, como enfermera, que las personas que me rodean puedan ver. Entonces, en este plano espiritual, el sometimiento siempre es de manera autónoma. Yo digo, ¿sabes qué? Voy a ceder en esto, voy a hacer en esto otro, y resulta de que esto es lo mismo en nuestra relación con el Señor. Así como la Trinidad, en este caso eran 3 personas, ¿cierto? Y manejaban todo de una manera uniforme y súper armoniosa, como se busca, ¿cierto? También en el matrimonio, de la misma manera,
mi relación personal con el Señor va a llevar a darme cuenta entonces que hay muchas cosas en mí, ¿ya? Que debo cambiar, pero no por mí misma, ¿ya? Sino en este sometimiento de esta transformación de este Cristo, y para eso tengo que reconocerlo, y para reconocerlo tengo que ser humilde, ¿ya? En decir esto en realidad es un tema para mí, y necesito ayuda quizás, o como les decía, este es mi sueño, pero quizás no es tan bueno, o quizás no es lo mejor. Javi. No, que yo creo que tiene que quedar claro, que a lo mejor con lo que dije yo no había quedado tan claro, que el sometimiento no necesariamente es malo, que lo estaba explicando un poquito ahora, que el sometimiento, que la palabra pues, puede tener la connotación mala, pero eso no significa que sea mala siempre, sino que someterse a Dios, al contrario, es lo mejor que uno podría hacer. ¿Sí o no, Mati? Mira, de hecho sí, y qué bueno que le hayamos llegado a este punto, porque mira, fíjate que tengo una pregunta y me Mm. gustaría que va a quedar aquí, ya nos vamos a ir a cantar. Ahora mira, un canto después de esta pregunta me gustaría que pensaran en esto, vayan comentando en el chat y después volvemos para poder intentar responderla. Intentar responderla. Eh, si Dios nos creó con libre albedrío, porque Dios nos creó con libre albedrío, ¿por qué nos hace un llamado aparentemente, porque parece contradictorio, hacia la sumisión? Eso igual es extraño. ¿Por qué Dios, que nos dio hasta la forma de elegir para que seamos libres, nuestro libre albedrío, nos pide que seamos sumisos? Dejamos esta pregunta al aire para que podamos ir respondiéndola. Nos, nos separamos un ratito para poder ir a cantar. ¿Les parece? Volvemos. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo.
estar en ti por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Bueno, aquí estamos nuevamente, luego de este hermoso canto. Nos recordamos también de lo que el Señor hizo por nosotros en aquella cruz, donde decidió someterse a sí mismo, dejar de lado todas aquellas cosas. Y eso justamente es lo que la pregunta que nos fuimos antes del canto. ¿Cómo nosotros podemos entender el libre albedrío que Dios nos entrega frente a la sumisión que Él nos pide? Mm. ¿Por qué? Porque es como esta dicotomía, algo contradictorio aparentemente. Le doy el paso a ustedes, chiquillos, si es que me ayudan respondiendo a esa pregunta, o a lo mejor, si es que tenemos algún texto bíblico que podamos leer al respecto. ¿Qué creen? Miren, yo creo que desde el comienzo, de los inicios de la creación, fuimos creados con esta posibilidad, con esta herramienta, ¿ya? De todos los frutos del huerto podrás comer, menos ¿ya? Entonces, en realidad, desde el comienzo, fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta herramienta de poder decidir, de tomar decisiones. Y esta herramienta nosotros la utilizamos en nuestro día a día. Lo que pasa es que dentro de la historia de la humanidad hemos visto la evolución de un Dios un poco tirano, ¿ya? Entonces teníamos un Dios que estaba, ¿cierto? Edad Media, por ejemplo, ya un Dios que no había, en este caso, que no existía, que estaba lejos, que no era cercano, y que no tenía esa personalidad de amor que nosotros vemos en la Biblia hoy día y de la cual a través creemos y estudiamos, ¿ya? Entonces, frente a esto, en realidad, si tú no haces esto o esto otro, en realidad había una penitencia, había un castigo, ¿ya? Y eso hizo en el fondo que nosotros pensemos ahora que el someternos es en el fondo orar en la mañana y preguntarle al Señor si me pongo los calcetines rosados o los rojos, ¿ya? Cuando en realidad el objetivo que tenía Dios con respecto a las decisiones es que nosotros podamos en el fondo transmitir, en este caso, su carácter, ya, estos frutos en mi vida. Entonces, las decisiones que yo voy a tomar durante el día, ya sea domésticas, ya sea quizás en la manera de expresarme, en la manera de mi trabajo, ya tienen que llevar a los demás, en este caso, a Dios, ¿ya? Pero no significa ahora que las actividades domésticas yo no esté con Dios. Entonces me pasa mucho en los turnos, por ejemplo, en donde tengo que resolver muchos problemas como gestora, en el fondo de turno. Entonces, para mí es orar antes de ir a turno, porque en el turno en realidad no puedo decir, Señor, ayúdame a ver quién mando primero a almorzar, o quién crees tú que quizás el día de hoy pueda hacer las compresiones en el RCP, ¿ya? Hay decisiones que tú tomas, ¿ya? Pero sí tienes que tener hacia atrás este sustento divino de antes, por ejemplo, de ir a turno. Señor, ayúdame, hoy día voy a enfrentar muchos quizás problemas, quizás voy a enfrentar pacientes en riesgo vital, quizás mi equipo no va a estar completo, entonces te necesito a ti para la toma de decisiones que voy a hacer a continuación, ¿ya? Como que pensamos siempre que hay un solo camino mágico
ya que hay una sola tipo de voluntad, por así decir, que a mí me va a hacer feliz o que me va a llevar a ser productivo, ya, porque este Dios es un tirano y nos está haciendo a todos caminar, ¿cierto?, por esta cuerda floja, y el que se cae entonces ya no es salvo y hasta ahí llegó. Mm. Entonces tenemos esa transición, por así decir, del verdadero carácter que estamos conociendo de Dios y que lo hemos visto a través de estas lecciones. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero creer que para que haya libre albedrío tiene que haber más de una opción, porque si hay solamente, si es que desde el principio hay solo una opción, en realidad no hay forma de elegir, pero hay más opciones, entonces por lo tanto eso demuestra que tenemos la libertad para elegir lo que queramos. Y claro, sí, hay muchas decisiones que no son necesariamente trascendentales para que vayan a definir si es que finalmente vamos a ser salvos o no, como decía la Vania, comer manzana en la mañana en vez de un plátano. eh, no Sí, necesito la claro. ayuda de Dios para decidir eso porque finalmente no define mi relación con Él. Por lo tanto, yo Me creo que pasé a lo una hora en el ayuno mejor, intermitente o no, esas claro, cosas no no. sé. Es que yo creo que al final una buena regla así como, eh, a ver, no sé cómo llamarlo, es que no una regla realmente, pero como para ayudarte a definir cuál es el momento apropiado para pedir la dirección de Dios, es si es que la decisión que se va a tomar me va a alejar o acercar a Él, me va a ayudar en mi relación con Él o no. Y muchas de las decisiones que a veces tomamos, a pesar de que parezcan a lo mejor no trascendentales, tienen que ver con, como decía la Vania también, cómo reflejamos nosotros el carácter de Dios. Entonces, si ayuda también a otros a acercarlos a Dios, esas son las decisiones importantes que en las cuales sí tenemos que pedir ayuda, pero no en cada una de las cositas pequeñitas que involucran nuestra vida mundana, no, Mm, no divina, no celestial. Creo que exactamente. va a caer por defecto, es Mm, como una decantación. O sea, yo estoy en constante relación con Dios y por consiguiente entonces en estas, entre comillas, pequeñas cosas, ya voy a reflejar entonces esta misma relación que yo llevo a lo macro. claro. Ahora, con respecto al morir, a esta semilla, en el fondo a esta muerte, que en el fondo es para llevar fruto, no es una decisión como les mencionaba del color de los calcetines, ya Mm, estamos hablando de algo en realidad que te quiebra, la semilla muere, ¿ya? O sea, tú estás dispuesto a, por ejemplo, tu gusto por tal alimento muera, tu gusto por una actividad quizás de hobby que no es la más adecuada muera, ya, o sea, arraigado completamente, o sea, de raíz, cero. Entonces, es una decisión potente, ¿ya? Y es por esto que al principio hablábamos de este gol estándar en el fondo que es Cristo, y cómo nosotros a veces en esta diario vivir de toma de decisiones en el fondo pensamos y avanzamos en este plan y tomamos las decisiones y pensamos en el fondo que en estas dos por así decir, opuestos, ¿ya? O que en realidad yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo en realidad todas las decisiones que yo tome van a ser malas y que en realidad es súper difícil y es un laberinto encontrar la voluntad de Dios y que estoy en realidad súper perdido, o en su defecto voy a tener el otro opuesto en que ¿para qué le voy a preguntar al Señor si ya le pregunté en la mañana? Entonces no importa, ¿ya? Entonces tenemos esos dos extremos que mm, pueden ser muy peligrosos mm, y que los vemos en los ejemplos también de la Biblia que revisamos esta semana. es verdad. Sí, mira, el tema justamente del someternos, hay una visión bíblica referente a la sumisión, que es finalmente lo que Dios nos pide. Yo tengo acá un texto bíblico, pero me gustaría leer otros dos más. Me gustaría que, Vania, tú puedas buscar Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 13. Primera de Pedro 2 13. Y Javi, que tú busques Efesios, capítulo 5 versículo 21. Efesios 5 21. Ok. Sí, Efesios 5:21 y Primera de Pedro 2:13 la manera. Mientras yo tengo acá Santiago 4:7, porque cuando nosotros hablamos de la sumisión, a lo mejor se nos viene a la mente, no sé, po, justamente que estaba yo, con Connie estábamos viendo una serie en la semana que nos hace vibrar mucho, y que por ejemplo ahí veíamos de repente la discriminación que se daba a la raza negra en aquellos tiempos, y cómo ellos tenían que estar sometidos ante el blanco. Cuando uno, por ejemplo, uno habla de sumisión, uno entiende o se le viene a la mente la sumisión de la esclavitud negra, por ejemplo, que son situaciones que al día de hoy están totalmente fuera de la mente humana. Eso es inconcebible, no lo podemos considerar porque eso es feísimo, es algo que va contra los derechos humanos.
Y frente a eso, la Biblia demuestra una acción del sometimiento. Santiago 4:7 dice, em, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. El diablo va a huir de nosotros si es que nosotros estamos sometidos ante Cristo, si nosotros estamos entregados por completo al poder de Cristo. ¿Y qué dice, por ejemplo, 1 Pedro 2:13? 2:13 dice, acá. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y eso también es medio fuerte, porque, por ejemplo, si nosotros no votamos por alguien, al fin y al cabo termina siendo igual nuestra autoridad. Vamos a ser, por ejemplo, ¿cómo es la palabra? Vamos a ser respetuosos frente a ello. Y no hablo, por ejemplo, de que es porque es autoridad tan solo. Yo me voy por el tema del ser humano. Si yo tengo respeto por alguien, por ejemplo, por un amigo, también tengo respeto por mi vecino, que a lo mejor, no sé, puede ser muy buena onda, como puede ser muy mala onda. O si tengo respeto tal vez por alguien que me cae mal, dentro de todo, por el amor al enemigo, ¿por qué no voy a tener respeto entonces a aquella persona que está gobernando? Esté mal o no, estamos en otra situación. Hay que separar las cosas, es humano igual. No sé, se entiende así. Ahí también va el punto, como someterse frente a él. Así como también nos sometemos frente a Dios mismo. Y Efesios capítulo 5:21. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Mira, te das cuenta, vemos distintos tipos no sé, como de áreas o de niveles. Un sometimiento ante Cristo, Ujú. un sometimiento frente a la autoridad y un sometimiento frente a nuestros pares. Entonces, si nosotros miramos para cualquier lado, la Biblia nos demuestra un hecho de ser sometidos. Y estoy seguro de que en este instante, tanto para ustedes como los que nos están escuchando, se nos viene onda Matías Morales con cadena, amarrado a todos, aquí literalmente haciendo nada. ¿Cachai? Pero mira, mira el tema. La palabra someterse, leímos estos versículos porque la palabra en griego que se utiliza acá es hupotazo, y que significa literalmente estar subordinado u obedecer. Y ahí marca un poco la diferencia. No te están llamando a ser esclavo, no te están llamando a ser, ¿cómo se dice? Como menos que la otra persona. Dios o la Biblia nos está dando un consejo, nos está diciendo que debemos subordinarnos a ciertas personas y obedecer a otras. Aquí, sacando el tiro sacando, según el contexto, la sumisión que Dios nos pide o este sometimiento que vamos hablando según la Biblia es una sujeción, sujetarnos voluntariamente o someternos a algo o a alguien de autoridad. Esta es la acción de someternos, una sujeción voluntaria. Elegimos agarrarnos a alguien, tomarnos de la mano de alguien figurativamente. Y esta acción de repente está mal interpretada, como les decía yo. Cadenas acá y literalmente estoy sometido a una persona. Pero nuestra vida trata de obedecer y subordinar. Porque muchas veces nosotros estamos subordinados de alguien, pero hay otra gente que está subordinada a nosotros. Entonces, ahí va como la vuelta de carta. Si nosotros no somos como sometidos bien a las otras personas, ¿cómo nosotros vamos a pedir que la gente también se subordine o se someta a nosotros? ¿Se entiende el punto? Y ahí es cuando vamos entrando de lleno a este hecho de la sujeción voluntaria. Yo decido estar bajo estar sometido a cierta persona. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, ven factible en su vida diaria la acción de someterse a ciertas personas. No sé cómo lo ven. Yo creo que con esta nueva definición, sí, po. Porque ya no significa esclavitud. Mira, Ya no claro. ahora acabamos de definir que someterse no es sinónimo de ser esclavizado. Por lo tanto, no le vería el problema. Y menos si es que más encima Dios mismo lo pide. Y en tres instancias diferentes, para tres motivos diferentes. O sea,
Y lo otro, chicos, que en este caso al tener a Cristo, ¿cierto? Como nuestro ejemplo, en realidad vamos a ver que este sometimiento lleva a un punto importante que es el servicio. Entonces, en el fondo voy a ser obediente, ¿cierto? Pero mi vida va a tener un objetivo, ¿ya? Cuando yo soy obediente a mis padres tengo un objetivo, reconocerlos, ¿ya? Cuando yo en este caso soy obediente y quizás al carabinero que me paró en la esquina porque, no sé, cometió una infracción, ¿ya? Y no paso de largo, lo estoy reconociendo, es una autoridad. Así como le pedimos quizás a los niños que respeten a su profesor en la sala, y así sucesivamente. Tenemos diferentes modelos quizás de los cuales nosotros debemos ser respetuosos. Pero no es en este caso, como les decía, por la figura, ¿ya? Sino porque nosotros debemos ser personas respetables. Nosotros vamos a ser personas amables, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros estamos demostrando, ¿ya? O externalizando nuestra relación personal con el Señor. Entonces, ahora todas las decisiones que yo tome, mis sueños, mis anhelos, mis planes, en el fondo van a ir hacia esta misma línea. No en el fondo porque Dios es demandante de mí, sino porque yo entiendo que su voluntad es mucho mejor de la que yo en algún momento voy a poder imaginar. Por lo tanto, ahora yo, Señor, decido quizás, en mi caso, por ejemplo, estudiar enfermería. Ese es mi sueño. Ayúdame entonces a concretarlo. Ayúdame a elegir una casa de estudios, ayúdame a elegir buenos compañeros, ¿ya? Entonces hay todo un proceso. Este proceso es el que nosotros necesitamos también tener esa dependencia del Señor. ¿Para que entonces ahora al momento de yo ejecutar mis actividades, entonces pueda ser guiada a través de esto y pueda generar fruto? Mira, quisiera como traer a colación también 3 tipos de actitudes que pudiésemos tener a lo mejor. Y son 3 actitudes que están reflejadas en la historia de Samuel. En 1 Samuel capítulo 2 hasta el capítulo 3 más o menos. Por ejemplo, tenemos los hijos de Elí. Tenemos a Elí mismo y tenemos a Samuel, que son como acciones distintas. A ver si ustedes me ayudan a resumirla o cuáles serían estas 3 actitudes. No sé si las tienen en mente ahí. Sí, en realidad, cuando Dios habla en el fondo y nos hace reflexionar sobre algo en particular, dice la Biblia en estos capítulos que los hijos de Elí en realidad se les otorgó entonces este conocimiento, ¿ya? De darse cuenta de que esta situación estaba mal, pero dice que ellos no obedecieron. Y es de la misma manera cuando a veces, por ejemplo, me sucede mucho en la parte de salud, y dicen, no, es que la actividad física es muy importante, ¿ya? Y resulta que después consultamos quizás por un infarto, consultamos por obesidad, consultamos por un montón de cosas que pueden ser anexas quizás a esta mala decisión. Entonces a veces nosotros tenemos directrices que no seguimos, ¿ya? Y que efectivamente es nuestra decisión, en este caso, no seguirlas. Pero en este caso era un ámbito espiritual. Entonces Dios habla en este caso y los hijos de Eli, si bien escucharon que había, por así decir, una indicación, más estos decidieron no obedecerla. Mira, justamente el tema de los hijos de Elí representa un poco porque ellos estaban dentro de un papel de autoridad. Ellos eran los sacerdotes dentro del templo y ellos estaban mal utilizando su autoridad porque se estaban llevando la comida directamente o sea, los sacrificios que vienen a entregar, eso se lo para adentro y vamos armando nuestro asadito del 18. Eso es lo que hacían todo el rato estos compadres. Y Elí lo retó y ellos no hicieron caso. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, la acción de Elí. Mira, estamos hablando del capítulo 2, 22 al 25, el 2 también del 27 al 36, y la acción de Samuel en el capítulo 3, versículo 10. Pero cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de Elí, que como que escucha este llamado de atención también, así como, haz algo con tus hijos, como que en realidad hace algo, pero no lo hace. Claro, conversa con sus hijos, pero nunca intenta como eliminar la situación de una vez por todas. No, simplemente les permitía que lo seguían haciendo. O sea, hizo el trabajo a medias. Ya, y ahí a lo mejor yo creo que yo me considero un Elí. Siento que la gran parte de mi vida está a medias. Como que estoy conversando con ustedes acerca de Dios, que a lo mejor podemos mejorar muchas cosas, pero hay tantas cosas que tengo a medias en mi vida cristiana, en mi vida como espiritual, y es como que, chuta, seguimos aquí, pues, seguimos en la lucha de ir mejorando en este crisol, y ojalá llegar a este punto de Samuel,
¿no es cierto? Sí, es verdad, Eh, porque al final veíamos que la semilla no puede medio morir, mm, ya en realidad es una destrucción completa. Entonces, si en realidad, por ejemplo, la Vania necesita trabajar el tema de la paciencia y tiene que dejar de ser impaciente, no puede ser paciente a medias, ¿ya? O sea, el gol final es que la Vania refleja la paciencia de Jesús. Entonces ahora tengo que morir completamente en mi impaciencia, ¿ya? Y ahora reflejar entonces la paciencia de Cristo. Entonces, por eso es de que si bien en este caso Elí escucha, pero a medias tampoco sirve, ¿ya? Y por eso que se habla de la sumisión, de someternos, así como al 100% un piquero a la piscina, como lo hizo en este caso Samuel, que él en este caso fue, obedeció, escuchó, y tenemos una de las frases que generalmente le repetimos mucho a los niños, ¿cierto? Habla Jehová que tu siervo escucha, ¿ya? Porque en realidad cuesta, es el primer paso, escuchar, darnos cuenta de que en realidad hay algo que debemos, en este caso, prestar atención a nuestra vida espiritual, que justamente como dice el Mati, tenemos a medias, que está ahí, que sabemos, que la decoramos un poquito, la pintamos todos los años, la redecoramos, pero ahí está, ¿ya? A medida que vamos desarrollando la lección, en realidad uno va reflexionando en estas cosas. Ya pensemos en nuestra vida también qué cosas tenemos a medias y que en realidad pueden ser semillas que pueden llevar mucho fruto. Y en realidad somos nosotros mismos quienes, en este caso, impedimos por esta situación. A veces no solo no escuchamos, sino que a veces generamos nuestro propio plan de contingencia. Ya a veces decimos, no, esta situación la vamos a resolver de esta manera, hacemos un plan, ya casi con carta Gantt, y entonces ejecutamos el plan y pensamos que esto es la maravilla, pero nos olvidamos entonces del mejor partner, nos olvidamos a veces de que si bien Dios nos entregó este libre albedrío, fue para que los pudiésemos ejecutar de su mano. Y allí tenemos entonces cómo, en este caso, más adelante, no comprendía a Saúl, ¿cierto?, de que él había hecho un plan y en realidad era un plan de emergencia, ¿ya? O sea, era una situación de guerra y necesitaba resolver el problema ahora. Y él observó, evaluó, ejecutó, hizo un plan listo, maravilloso, pero se olvidó de lo principal. Entonces, también las actividades que nosotros tenemos del día a día, a veces nos olvidamos de lo principal. Como les decía, no puedo recaer en el color de los calcetines, pero lo principal es que Dios debe estar conmigo y me tiene que ayudar entonces a que todos los obstáculos de mi día a día ya puedan ser semillas que den fruto. Y para eso tengo que ser humilde, de reconocerlo, de dejar morir ese quizás punto egoísta hacia mí y poder entonces entregárselo al Señor y para que entonces podamos efectivamente germinar. Mira, tal cual como lo comentaste ahí, muchos de los impedimentos es la autosuficiencia, ¿no es cierto? Al pensar en que nosotros podemos o que nosotros importamos más que cualquier otra cosa, nos genera un impedimento en el crecimiento de esta semilla. Y me gustaría quedarnos con el siguiente pensamiento que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice que Pablo nos ruega que por la misericordia de Dios presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto racional que directamente tiene que ver con la lógica y que, como conversaba una persona erudito, decía de que finalmente tiene que ver con estos eruditos que eran inteligentes, que lo hagan con esa inteligencia, con esa lógica que ustedes hablan, hagan este sacrificio. Em, Creo que el tema da para más y lamentablemente tenemos que ya ir aterrizando y ir despidiéndonos. Em, Tenemos muchas como idea al respecto y por eso quiero darle el paso a cada uno de los chicos aquí que den sus palabras al cierre. Javi, palabra al cierre que tú puedas tener, a lo mejor algo que quisieras como llamar la atención a todos los que están acá. Mm, o sea, em, yo creo que eh, es importante reconocer las contradicciones de la vida que se nos presentan. Siempre querer hacer muchas cosas no siempre va a ir a favor de o nuestra voluntad o de la voluntad de Dios. Y hay que saber priorizar nomás, yo creo, al final.
de que hay muchas de esas cosas que no tienen respuesta humana y lamentablemente por más que busquemos en nuestro propio conocimiento no vamos a alcanzar nada y que finalmente tenemos que simplemente entregarnos a Dios nomás. Y, y es algo cliché, a veces se repite eso, de entregarse a Dios, caminar con Dios, andar con Él, qué sé yo. Son palabras muy abusadas, pero finalmente se sigue reduciendo a eso nomás. O sea, no hay otra explicación. Yo creo que se ha tratado bien en esta conversa. La decisión de someterse a Dios tiene que ser dejar que Dios tome el control de nuestra vida y hacerlo nosotros de manera voluntaria. No podemos obligarnos a hacer eso, sino que tiene que nacer de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Javi. Vania, Creo que mi experiencia, las herramientas que uno adquiere, nuestras profesiones muchas veces, nuestro día a día, tienen que jugarnos a favor en nuestra vida espiritual. Y muchas veces son este impedimento a través de muchas veces la autosuficiencia, como mencionábamos, a veces como sustitutos en que yo hago tantas cosas por el Señor, entonces el Señor siempre está conmigo, ¿ya? Y a veces pensamos que en realidad la voluntad de Dios es una paralela a la mía y que nunca se van a juntar. No es en este caso la misma de mi anhelo, mi deseo, no. Pensamos que es algo completamente diferente. Y nos olvidamos que el Señor nos ama y nos ama más que a nosotros mismos. Y es por eso que Cristo se entregó por mí. Y a tal punto de muerte. Entonces, en ese aspecto creo que es importante que reconozcamos nuestra necesidad del Señor para que, como les decía, mi diaria experiencia, porque si a la Vania la mandan quizás a armar un campamento, lo arma, o si a gestionar un hospital de campaña, quizás lo va a realizar de una manera espectacular, pero en realidad tengo que poder darme cuenta de que si bien soy rápida para tomar decisiones, esas decisiones deben contar con, en este caso, esta oración, con esta venia divina, con esta voluntad de que, Señor, permíteme en este caso tomar una decisión, pero permíteme en este caso ser guiada por ti. Entonces creo que nosotros podemos ser entes provechosos para la sociedad porque vamos a ser respetuosos con nuestros pares, con nuestros, en este caso, gobernadores, con las autoridades. Podemos ser de mucho provecho para las demás personas, pero siempre y cuando nuestra vida sea guiada por el Señor. Y para morir tiene que ser el 100%, así es que Mati en realidad es una reflexión bastante profunda porque creo que tenemos muchas plantitas decoradas allí, que en este caso las estoy mirando, que me están mirando a través de la puerta, ya que las tengo ahí a medio morir saltando, pero que nos trae a colación nuestra vida espiritual. Necesitamos ser el 100%. El 0, amén. el 10, el 99.9%, mis queridos, en realidad no nos sirve. Necesitamos entregar el 100% al Señor. Amén. Así es. La lección da una vista del proceso de la semilla, pero yo quisiera darle otra vuelta, un poquito antes. Si nosotros queremos de verdad entregarle la voluntad a Dios, el proceso, a manera bien práctica, debiese ser desprendernos. Desprendámonos de aquellas cosas que no nos sirven, que a lo mejor no nos ayudan y no nos acercan a Cristo. Una vez que nos desprendamos de aquellas cosas, descendamos como la semilla, agachemos nuestra cabeza con humildad y muramos. Ese es el proceso que yo creo que sería bueno tener frente a este punto. Si la sumisión al Señor no es voluntaria, entonces no es sumisión. Sería sometimiento forzado por parte de Dios o fingimiento por conveniencia por parte nuestra. Y ninguna de las dos son posibles con un Dios como el que tenemos. Por lo tanto, la sumisión bíblica jamás podrá ser considerada como una violación a nuestro libre albedrío. ¿Les parece que oremos para finalizar esta conversación que de verdad no la quiero terminar, de verdad no la quiero terminar, pero ¿les parece que oremos? Muy bien. Ok. ¿Oremos? Súper. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este estudio, te agradecemos, Señor, porque a pesar de que hoy día no podemos quizás disfrutar de una conversación directa contigo, tú nos has entregado pasajes bíblicos, nos has entregado experiencia de muchas personas que estuvieron
en esta tierra y que están en la Biblia y que nos demuestran que tú eres un Dios de amor, que tú siempre quisiste, Señor, que nosotros pudiésemos decidir, pero que dentro de esta decisión pudiésemos entonces también reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, queremos ser personas de bien, no solo para nuestras familias, no solo para las personas a quienes queremos, sino que también tenemos una responsabilidad social frente a las demás personas, en que nosotros somos luz, en que nosotros somos la sal de la tierra, en que conocemos, en este caso, el pasaje en donde dice que si nosotros no hacemos nuestra parte, las piedras hablarán en el fin del mundo y, Señor, no queremos. Permítenos, Señor, que podamos reflexionar. Trae luz, trae el Espíritu Santo, Señor, a nuestra vida, para que podamos reconocer estas áreas en donde aún tú no has entrado. Estas áreas, Señor, donde quizás tenemos solo un porcentaje allí entregado y otro lo tenemos quizás amarrado, acariciado, ultra decorado, hermoseado, pero que aún así no eres tú al 100%. Señor, ayúdanos para que nuestra voluntad pueda ser la tuya. Sabemos que esto nos va a llevar a ser felices, a ser plenos, porque tú nos amas más que nosotros mismos. Tú te entregaste por nosotros, Señor, y ese sacrificio maravilloso que hiciste, lo agradecemos, lo tomamos, lo hacemos nuestro, lo reconocemos y valoramos, Señor. Gracias porque nos das una segunda oportunidad de poder vivir, Señor, una vida plena. Ayúdanos para que podamos ser personas de bien. Ayúdanos para que podamos reflejar tu amor a otros y que en nuestra vida, Señor, podamos llevar fruto. Un fruto de salvación, un fruto de discipulado, un fruto, Señor, en donde no seamos nosotros mismos, sino que seas tú a través de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder trabajar junto a ti y que podamos crear, Señor, esta sociedad en donde seamos nosotros dos. Gracias, Señor, te pedimos que nos acompañes, que nos des la fuerza, Señor, la voluntad para poder ser determinados y tomar estas decisiones por ti. Gracias, Padre, lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, chicos. Gracias también a los que estuvieron conectados. ¿Y qué se viene la próxima semana? Ya lo último. Lo último. Cristo en el crisol. Y vamos a ver cómo seguramente Cristo estuvo con su crisol acá en la tierra, tal vez. Y le diremos adiós a este trimestre. Bastante, ¿cómo se podría decir? Así como que nos dio un remesón, fue súper fuerte y complicado Sí. tomar dentro de todo. Gracias por su presencia. Gracias, Vania. Gracias, Javier, por estar acá. Grandes personajes, grandes amigos, y espero que Dios los bendiga grandemente, así como también ustedes que estuvieron con nosotros. Cuídense mucho. Chao, Nos chao. estamos viendo. Chao, Nos chao. vemos.